a la rendición de cuentas ICSAE 2016. Allí, sean todos bienvenidos. El ICSAE es una entidad de derecho público con personalidad jurídica y jurisdicción nacional adscrita al Ministerio de Educación y parte integral del sistema de educación intercultural bilingüe. Trabaja diariamente por ser la institución responsable de generar capacidades en las nacionalidades y pueblos con el objeto de empoderarlos en el desarrollo, fortalecimiento y recuperación de nuestros idiomas, ciencias y saberes ancestrales alineados al Plan Nacional del Buen Vivir. El Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales ICSAE cobró vida en el año 2016 a través de la labor comprometida de servidores públicos que lograron emprender la gestión administrativa y técnica. En junio de 2016, el trabajo se consolidó tras un concurso público de méritos y oposición para la designación del director ejecutivo y se procedió a fortalecer la capacidad institucional a través de la conformación de un equipo técnico mínimo pero funcional con el que actualmente estamos trabajando. El ICSAE es una entidad de derecho público con personalidad jurídica y jurisdicción nacional adscrita al Ministerio de Educación y parte integral del sistema de educación intercultural bilingüe. Trabaja diariamente por ser la institución responsable de generar capacidades en las nacionalidades y pueblos con el objeto de empoderarlos en el desarrollo, fortalecimiento y recuperación de nuestros idiomas, ciencias y saberes ancestrales alineados al Plan Nacional del Buen Vivir. El Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales, al ser parte de la función ejecutiva, tiene como deber realizar cada año el proceso de rendición de cuentas. Para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la rendición de cuentas se define como un proceso de diálogo e interrelación entre autoridades y ciudadanía, mediante el que se informa de las acciones realizadas en las instituciones públicas. Para cumplir con la misión institucional y los objetivos estratégicos, el cuerpo técnico del ICSAE se concentró en desarrollar las siguientes líneas de acción: el eje de fortalecimiento institucional, el eje de idiomas y el eje de saberes ancestrales. Las líneas de acción que se cumplieron en cada uno de estos ejes fueron los siguientes. El fortalecimiento institucional se logró que el ICSAE sea una institución operativa tanto administrativa y con solvencia técnica. En este contexto se procedió a establecer las siguientes líneas de acción. La primera fue la optimización de la gestión administrativa. Para que el ICSAE pueda funcionar, adecuamos instalaciones provisionales en donde actualmente estamos funcionando. Posteriormente se conformó un equipo técnico y administrativo base, con representantes de las nacionalidades quichua, shuar, secoya y zápara. En relación a los pueblos podemos resaltar la presencia de otavalos, tomabelas, uruá, quitucara y el pueblo mestizo. El ICSAE para el 2017 seguirá fortaleciendo su planta institucional desde una visión intercultural para contar con representantes de las 14 nacionalidades y 18 pueblos del Ecuador. A partir de este trabajo se potencializó el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del ICSAE y se construyó el proyecto de inversión pública que estaba puesta a consideración de CEMPLADES, quien es el organismo competente para la aprobación de recursos de inversión. En este contexto podemos resaltar que logramos ejecutar el 93,92% del presupuesto asignado en el 2016, habilitando a que las direcciones técnicas elaboren productos para el fortalecimiento del sistema de educación bilingüe a nivel nacional. La segunda línea de acción se concentró en la comunicación intercultural, que elaboró lineamientos para lograr el posicionamiento social, competencia cultural y lingüística a través de creación de diferentes canales de comunicación oficiales del ICSAE. A través del eje de idiomas se buscaron incrementar el rescate, desarrollo, valoración y uso de los idiomas ancestrales del Ecuador a través de los siguientes ejes o líneas de trabajo. La primera se centró en la elaboración de materiales educativos de apoyo a competencia cultural y lingüística. Se diagramaron, ilustraron, imprimieron diccionarios quichua-castellano, diccionarios ilustrados shuar, material educativo zápara para segundo año de enseñanza y se ilustró y diagramó una metodología de enseñanza de la lengua quichua. Además, está en funcionamiento nuestra página web institucional diccionarios bilingües en quichua-español, español-quichua y shuar-español, español-shuar. Estos diccionarios se encuentran en pleno proceso de evaluación, por lo que trabajamos arduamente con las nacionales para que cada nacionalidad y su lengua esté presente en nuestras plataformas.
La segunda línea de trabajo en este eje es la consolidación de un diagnóstico lingüístico de los idiomas ancestrales. Se construyeron propuestas de lineamientos del proceso de denominación de las lenguas ancestrales y se publicó el primer estudio sobre perfiles de las lenguas y saberes ancestrales en conjunto con Catalina Álvarez y Luis Montaluisa, a quienes agradecemos por su apoyo incondicional en la elaboración de esta investigación. La tercera línea de acción en la que se enfoca nuestro trabajo busca promover el uso y desarrollo de las lenguas a través de la capacitación del idioma quichua y la cosmovisión andina a funcionarios públicos. En el 2016, el ICSAE capacitó a sus miembros internos impartiendo clases de quichua y cosmovisión andina como parte de su política de fortalecimiento institucional. Para el 2016 planeamos firmar convenios institucionales para generar capacidades en idiomas ancestrales con énfasis en el quichua por ser los idiomas oficiales de relación intercultural. Además, desarrollamos una campaña de sensibilización en redes sociales sobre el uso de idiomas de las nacionalidades del Ecuador por ser de difusión alternativa y con un gran alcance. Desde el 28 de noviembre al 11 de diciembre del 2016 logramos llegar a miles de personas a nivel nacional e internacional. Trabajamos en la recopilación bibliográfica de las ciencias, saberes y conocimientos de nuestros pueblos para crear una plataforma virtual de consulta que contenga una base de datos con publicaciones, material audiovisual y de profesionales de las nacionalidades. La segunda línea de acción se concentró en la difusión y promoción de conocimientos y saberes. Trabajamos nuevamente en la construcción de espacios de discusión y participación a través de las siguientes temáticas: el Cuyarraimi en el marco de la interculturalidad, la importancia de los saberes ancestrales en el modelo de educación intercultural bilingüe y la participación de los pueblos y nacionalidades en el contexto urbano. Temáticas que son de trascendental importancia en el diario vivir de las nacionalidades. Todo esto con el fin de generar espacios de discusión al interior de las nacionalidades y la ciudadanía en general para trazar caminos hacia la implementación de un Estado intercultural y plurinacional. Además, buscamos apoyar y fortalecer el desarrollo técnico del sistema de educación intercultural bilingüe a través de la producción, publicación y financiamiento de material de apoyo pedagógico. Concretamente, trabajamos en talleres para definir propuestas de lineamientos para la implementación del Modelo Nacional de Asesoría para la Gestión Educativa y apoyamos en el debate para la construcción de los currículos de educación intercultural bilingüe que ahora están vigentes y sus estándares que también se encuentran en construcción. Asimismo, apoyamos con recursos económicos para la ejecución de un taller donde se validaron las atracciones curriculares en lengua de las nacionalidades con la participación de las nacionalidades Achuar, Sibia, Andoa, Zápara y Guaurani, que ahora también están vigentes. Para culminar, queremos resaltar los siguientes logros del 2016. Hemos desarrollado acciones para consolidar diferentes diagnósticos sobre el estado del arte de los idiomas y estudios iniciales de conocimientos ancestrales, principalmente mediante la publicación del libro Perfiles de las Lenguas y Saberes del Ecuador. Dicha investigación constituyó un hito en el desarrollo de las lenguas y nos permite conocer la situación actual de las 14 lenguas ancestrales del Ecuador, hito en la historia en el trabajo de las nacionalidades. Otro de nuestros logros fue retomar el proceso oficial del proceso de normalización de las lenguas ancestrales en el Ecuador, que nos permitirá planificar acciones para el desarrollo de las mismas a través de la ampliación léxica, el establecimiento de reglas ortográficas y la elaboración de material lingüístico, lo que contribuirá a que los hablantes utilicen y valoren sus lenguas maternas. Además, realizamos eventos de capacitación y sensibilización, no solo para construir en los sistemas educativos del Ecuador, en el sistema educativo nacional, en el sistema de educación superior y en el sistema de educación intercultural bilingüe, sino con el fin de concientizar a la ciudadanía en general sobre los conocimientos indígenas y su valor, para de esta forma garantizar su uso y desarrollo, partiendo de la visión de los dueños y dueñas de estos saberes. A partir del trabajo desarrollado en el 2016, estamos conscientes que nuestros retos son grandes y desafiantes y nos concentraremos en fortalecer la diversidad cultural y lingüística de nuestro país a través de la construcción de un corpus epistemológico, a partir de diagnósticos sobre estados del arte relacionados a saberes ancestrales, el incentivo de uso y desarrollo de las lenguas,
ciencias y saberes y conocimientos indígenas mediante la potencialización de capacidades de los pueblos y nacionalidades y la concientización de la sociedad en general de estos saberes. Bajo este panorama, es nuestra responsabilidad desarrollar y transmitir los idiomas, ciencias y saberes ancestrales a través de programas de investigación epistemológica, fortalecimiento lingüístico y difusión de los mismos. Visión que solo se logrará cumplir a través del trabajo en minga entre el Estado, la sociedad civil, la academia y los legítimos poseedores de los conocimientos ancestrales. Para finalizar, podemos parafrasear a Buenaventura de Sousa Santos mediante su libro De las dualidades a las ecologías. El Estado plurinacional e intercultural solo se logra con la construcción de una relación distinta entre el Estado y la sociedad civil, en este caso representada por nosotros, los pueblos y nacionalidades. Solo así construiremos una democracia intercultural, con pluralismo jurídico y nuevos criterios de participación en donde nadie se ha dejado atrás. Con esto, dejamos sentada la responsabilidad conjunta y el compromiso para que ningún saber y lengua ancestral desaparezcan en la historia del Ecuador. Muchas gracias, Yupechan.